Bueno, buenas tardes o buenos días a todos, depende en qué lugar del continente estén. Damos comienzo entonces a un nuevo webinar de este ciclo que hemos estado proyectando. Hoy les voy a contar el tema de la cosecha, la validación y la transformación de metadatos con el software de la referencia. La idea es darles un ejemplo práctico, un ejercicio, algo donde podamos recorrer las funcionalidades que tiene el cosechador, y entonces ir viendo los distintos aspectos y dudas. Yo lo que hice fue intentar recoger las dudas o aquellas cosas que sé que les daban problemas en la operación del nodo. Esto está pensado para que ustedes, los que operan el nodo, los que están relacionados con los nodos, puedan ver y tener un video con las cuestiones centrales del funcionamiento, y ojalá de esa manera poder también, cuando hay que hacer una transferencia o cuando hay que hacer una nueva capacitación, tener este tipo de materiales para acelerar la incorporación ya sea de nuevos recursos, de nuevos nodos y demás. Entonces yo ahora voy a pasar al modo presentación. El feedback que yo voy a tener de ustedes es a través del chat. Yo lo tengo aquí, entonces pueden comentarme. Yo voy a tratar de estar atentos, voy a estar pasando de la presentación a la demo en vivo. Entonces les pido que cualquier duda o cuestión que vean que no es clara, me pueden ir indicando. Entonces, para comenzar, quería contarles un poco de los contenidos. La idea es repasar algunas cosas para que el webinar sea mínimamente autocontenido, algo del proceso de cosecha, algo de cómo está estructurado a grandes rasgos el software y qué componentes tenemos, y después ir hacia cómo es el proceso de definición de un nuevo repositorio en el software, qué acciones podemos hacer sobre cada repositorio, algo de validación y la transformación de los registros, que es aquel punto en donde más dudas suelen surgir, y finalmente cómo el registro termina indexado en el portal público. Todo esto a partir de un caso práctico que vamos a ir usando un repositorio pequeño para hacerlo rápido. Entonces, en principio, para repasar, aquí yo pongo en la presentación que se va a compartir los accesos para que puedan ver en detalle cómo es el protocolo que usamos nosotros y que usa en general todos los sistemas de repositorios para poder intercambiar, y que es la famosa cosecha de metadatos, que es lo que estamos haciendo desde un recolector cuando nosotros estamos cosechando un repositorio. Es simplemente una serie de solicitudes en donde vamos obteniendo registros XML con determinado esquema, ahora ya vamos a hablar más adelante de eso, y los vamos trayendo paginados de a grupos e incorporándolos al software del recolector. Ese es el primer paso, esa es la primera parte donde que nosotros hacemos en el proceso. Como saben, la mayoría de ustedes pertenecen a nodos nacionales que cosechan a los repositorios individuales, y el esquema de la referencia es precisamente el esquema de un nodo regional cosechando a ustedes, a los nodos nacionales. Entonces, para eso en general, lo que están usando, creo que ya todos o casi todos, es el software de la referencia. Y para repasar un poco, y para tener en claro algunos términos y algunos componentes, es que tengo este pequeño esquema. Nosotros tenemos un componente que es lo que nosotros le decimos el harvester, o antes solíamos decir el backend, que es el componente con el que vamos a operar mayormente hoy, que es el encargado de la cosecha, la validación y la transformación de datos, y aquello que llamamos indexación. Cuando nosotros hablamos de indexación, estamos hablando de cuál es la salida de datos para poder compartir con el mundo exterior. Entonces, nuestro input, nuestra entrada va a ser esa cosecha o IPMH de los repositorios de los que estamos hablando, y nuestro output, nuestra salida de los datos, de los metadatos procesados, va a ser a través de dos canales principales. Uno es el componente ViewFind, que es un componente que alimenta al portal público. Es un componente de software libre que nosotros no hemos desarrollado, y en la versión actual de la plataforma nosotros usamos
sin tocar, es decir, no tratamos de que se pueda usar la versión que se descarga de Viewfind, y nosotros hacemos las acciones requeridas de este lado, del lado del cosechador, para poder alimentar el Viewfind de manera tal de que los datos queden publicados en el buscador público, que además en la última versión tiene una API de búsqueda que se puede utilizar para poder interactuar con otros sistemas. Por otro lado, la otra conexión con el mundo exterior, digamos, que tienen los metadatos, es el OIPMH Provider, que es otro componente del software que nos permite justamente ser cosechados y ofrecer los registros que hemos validado y que consideramos válidos o que hemos transformado, a otros agregadores. En este caso, los nodos nacionales lo ofrecen a la referencia, al nodo regional o a quien quiera cosecharlos, y además la referencia es cosechado por OpenAIRE y otros agregadores internacionales. Entonces, este esquema está entendido para poder transmitirles cuáles son los componentes principales y de lo que vamos a hablar cuando hablemos de cosecha, validación, transformación e indexación. Para entender un poco qué es lo que viaja en estos paquetes dentro de XML, tenemos que hablar de esquemas. Hay distintas formas de poder especificar los metadatos en formato XML. Y esos distintos idiomas, digamos, o esquemas, para ser más preciso, dentro del XML, son los que definen cuáles son los nombres de los campos y qué viaja dentro de cada uno de los nombres de los campos. Esto es independiente de otros niveles de validación, es lo que se considera que el registro esté especificado en un XML válido con un esquema válido. Entonces, el más utilizado, el más básico, es el Dublin Core, que en el software se especifica como OAIDC. Y es el esquema más básico porque no tiene niveles, no tiene calificadores, tiene directamente esta serie de campos básicos en donde viaja la información mínima. Nosotros entendemos que ha sido, en la primera etapa de la incepción del OIPMH, ha sido vital tener un protocolo, un esquema sencillo que llenar y que compartir. Eso luego se fue complejizando con el advenimiento de las directrices, los vocabularios, empezar a poner datos de fondos, de empezar a vincular los registros con otro tipo de sistemas. Entonces ha quedado chico eso. Y eso entonces está evolucionando de tal manera que en las próximas directrices tendremos un esquema totalmente distinto, que es el basado en DataCite, y otros esquemas jerárquicos que permiten una mayor expresividad y poder entonces compartir toda esa riqueza de datos que se está generando en los repositorios hoy día. Nosotros, para tener un paso intermedio entre eso, hemos elegido como formato para almacenar los metadatos dentro del cosechador al formato XOAI. Es el mismo formato que utiliza DSpace para almacenar los datos o para especificar los datos internamente. Esta decisión de guardarlo en XOAI atiende a poder tener un formato, un esquema de metadatos que sea fácilmente traducible de uno a otro. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos, y el problema que enfrentamos en estos años con el cosechador, es que teníamos repositorios que no estaban solamente en OIDC. Había repositorios en Dublin Core, en METS, en el propio XOAI, en formatos específicos de los países. En el caso de Brasil, había formatos creados propios dentro de Brasil para los registros de tesis, y entonces empezó a surgir el problema de cómo hacemos para cosechar todos esos formatos y validarlos. Piensen que si cada formato es distinto, deberíamos haber tenido un validador escrito para el esquema XML de cada uno de los repositorios. Y cuando surgiera uno nuevo, teníamos que salir a escribir otro validador, otro transformador y demás. Es por eso que nosotros elegimos internamente tener
el formato XOAI como formato de especificación interna. Entonces, todos nuestros validadores, todos nuestros transformadores, y una vez que los datos están dentro de la plataforma, nosotros hablamos de lenguaje XOAI. Les voy a mostrar más tarde cómo eso se ve en la plataforma y cómo eso es transparente hacia el input y hacia el output de datos, ya que lo que hicimos fue implementar un esquema de transformación, un servicio de transformación de metadatos a la entrada y a la salida del software. Entonces, podemos cosechar en cualquier formato en el que nosotros le demos una hoja de traducción, eso se hace con un XSLT, y entonces podemos entrar prácticamente cualquier formato que esté en XML y pueda ser traducido con un XSLT a XOAI. Si alguno de ustedes tiene un formato que no es el estándar y quiere cosecharlo, bueno, se escribe un XSLT y se incorpora sin recompilar el software a la plataforma. Por otro lado, lo mismo ocurre con la salida. Nosotros hemos enfrentado la necesidad de poder indexar, poder exportar los datos en XML al viewfind anterior, al nuevo viewfind que surgió y que tenía otro esquema de metadatos, otro esquema interno de Solr, el esquema propio del OAI PMH Providers, y tener que salir, que poder sacar esos datos hacia otros sistemas. Entonces, la misma flexibilidad que tenemos en el input, la estamos teniendo en el output. Entonces, si surge algún otro software que necesite un XML distinto para ser alimentado por el cosechador, simplemente es también implementar un transformador XSLT y poder exportar. Dicho eso, yo tengo acá algunos slides de las guidelines, que como estuvo el seminario de Paola, y creo que muchos de ustedes coincidieron, no voy a profundizar, pero básicamente es entender que tenemos, además del esquema XML, una serie de guidelines que dicen qué es lo que debe viajar y en qué vocabularios debe viajar en esos campos que tenemos, independientemente del esquema. Cuando nosotros decimos en el campo type, tiene que haber un campo type, entonces decimos, esto tiene que estar de acuerdo a un vocabulario que en este caso estoy mostrando el vocabulario driver, pero estamos en transición al vocabulario core. Entonces es una lista de valores controlados que el campo debe cumplir. Entonces, cuando hablamos de validación, precisamente cuando yo les muestro el validador, lo que el validador hace es precisamente revisar en esos esquemas que les mostré, que en determinada campo estén las ocurrencias que aseguren el cumplimiento de las directrices. A eso es lo que nosotros le llamamos validar un registro. Hay reglas para la validación, y las reglas están mapeadas una a una con lo que son las directrices con las que queramos validar, y habrá reglas, como saben, que son mandatorias o obligatorias, y habrá reglas que no lo son. Aquellas reglas que son obligatorias o mandatorias son las que dejan afuera el registro de la colección si no se cumple. Y entonces el cosechador y el validador del cosechador tiene herramientas para poder decidir cuáles son las reglas obligatorias y poder definirlas. Yo ahora voy a pasar a... Voy a mirar un poco el chat para ver si hay algunas, porque todo eso, hasta acá veo una pregunta: ¿están cosechando los displays en formato XOAI? Ahora voy a mostrarles sobre eso. Yo aquí tengo un pequeño, un cosechador que nosotros usamos para prueba, entonces voy a mostrarle algunos ya lo conocen, ya lo usan, pero no está de más repasarlo. Cuando yo quiero, lo primero que van a ver cuando tengan el software instalado, si lo tienen instalado, es la lista de repositorios. Si no tienen ninguno, esta lista aparecerá vacía. Y para definir un nuevo repositorio, uno debe cargar algunos datos básicos y obligatorios. Si no los carga, va a tener un mensaje diciéndole que no tiene los datos mínimos.
Y esos son el acrónimo, el repositorio, y este es acá hay un tema de dudas importante que quiero aclarar. El acrónimo del repositorio es el más importante de todos los datos, en el sentido que debe permanecer inalterable, o lo más inalterable que se pueda. Entonces está bueno pensarlo desde el principio para que quede bien especificado. Hay 10 caracteres para poder definirlo. En general, yo les recomiendo que sean siempre caracteres en mayúsculas, sin caracteres especiales, solo letras, y es simplemente un identificador que después va a ser el identificador que va a acompañar a los registros en toda su vida, digamos, en todo tu ciclo de vida dentro de la aplicación, porque lo van a ver después como parte del identificador del registro. Entonces, la elección de ese dato es importante, es muy importante, y es importante que permanezca inalterado, porque si ustedes indexan después en el portal público con un acrónimo y lo cambian, van a ver que eso genera problemas o genera registros que quedan sin identificar correctamente. Entonces, en este caso, llenamos los datos principales, que son el acrónimo, el repositorio, el nombre del repositorio. Ahí es bueno también que sea un nombre conciso, pero que identifique al repositorio. Es decir, ponerle repositorio institucional es un poco vago, porque esos datos también son importantes para poder después ser reflejados en el buscador. Cuando uno después ve acá el dato del repositorio, va a ver que aparece publicado. Entonces, es importantísimo que esos datos sean lo más claros posibles y lo más identificatorios del repositorio. Lo mismo para la institución, un acrónimo de institución que es menos importante porque no está siendo utilizado para identificación, y el nombre de la institución, que también es importante, y cuando ustedes definen en un mismo nodo distintos repositorios de una misma institución, respeten el mismo nombre de la institución para todos ellos, porque de esa manera en la interfaz luego van a quedar agregados con ese mismo nombre. Si tienen algún typo o algún error ortográfico, van a aparecer como dos instituciones separadas. Después, si la red está lista para ser publicada, va a haber que marcarla aquí, si no, si queda privada no. Un cron de cosecha, esto es el famoso automatización de la cosecha. Esto es una expresión cron, para aquellos que están familiarizados con eso, es la forma en que se programan procesos en los sistemas Unix hace 40 años, pero es fácil, hay asistentes en la web que dado una fecha, hora o una periodicidad, generan este ID cron para hacerlo. En este caso, nosotros tenemos por defecto que se coseche los 29 de febrero. O sea que es como una especie de fecha muy larga. La otra cosa que vamos a poder decidir es qué validador o qué perfil de validador podemos utilizar. En este caso yo tengo definido el validador OpenAire, que tiene las reglas que presentó Paola antes, en el seminario anterior, y después tiene un transformador primario y un transformador secundario. Los transformadores son los encargados de, en el mejor de los casos, arreglar los metadatos cuando tienen problemas que pueden ser recuperados. Hablábamos antes de que hay un vocabulario. Ese vocabulario es el vocabulario driver, por ejemplo, y tiene un valor muy específico. Y es posible que muchos repositorios no lo cumplan de primera mano. Entonces, pero sin embargo tengan un valor con un vocabulario interno o un vocabulario más humano de los valores que tienen. Entonces, por ejemplo, dirá article, o artículo, o artigo en el campo type. Entonces, los transformadores son los encargados de poder tomar ese valor y decir, ok, cuando yo encuentro artigo, voy a reemplazar por el vocabulario driver, o voy a agregar una ocurrencia con el vocabulario driver para que cumpla con las directrices. Entonces, el transformador, uno puede definir un transformador primario, que es, si uno identifica que hay problemas comunes a todos los repositorios que estamos utilizando, esas reglas de transformación las vamos a poner en el transformador primario.
Y luego un transformador secundario, que es que si uno detecta que hay algunos problemas que son específicos de un repositorio, entonces vamos a hacer un transformador, perdón, específico, y lo vamos a asignar a ese repositorio en particular. De esa manera tenemos las reglas, que son generales, todas para ser mantenidas juntas, y reglas particulares del repositorio para ser mantenidas separadas. Luego, están estos datos específicos. Estos datos específicos, acá como es una instalación de test, no están específicos, no son muy completos, pero la idea es que acá en estos datos específicos viajan los datos que no son vitales para lo que es el cosechador, pero que son datos que pueden servir al nodo o que pueden servir a la referencia. Como saben, en la reunión técnica anterior, yo les hablé de, estamos creando un perfil común a todos los nodos de la referencia, un perfil mínimo de datos que nosotros vamos a completar y que vamos a usar para distintas cosas. Entre ellas, alimentar y poder mantener informado Scholar Google para que mejore nuestras indexaciones, mejorar la indexación de nuestros datos en OpenAIRE, y distintas cosas que sirven para fines administrativos, pero también técnicos. Entonces, aquí es donde en esta solapa van a ver ese perfil mínimo, pero además existe la posibilidad de agregar datos que ustedes quieran en su nodo nacional y que consideren importantes para la gestión del repositorio dentro de su nodo, y que pueden ser agregados a este perfil. Esto es completamente flexible, se configura para cada nodo, y es algo en lo que trabajamos para poder incluir datos también específicos porque no nos requerimientos. Finalmente en el repositorio vamos a ver esto que se llaman acciones. Las acciones son todo lo que yo puedo hacer sobre el repositorio, pero también funcionan como una forma de configurar qué acciones se van a hacer, se van a ejecutar cuando ocurra esa cosecha o ese procesamiento programado. Esta lista cumple una doble función que ha sido un poco confusa y que estamos programando para hacerla más simple en las versiones posteriores, que es, por un lado, yo tengo que cliquear aquí todas las acciones que van a ser ejecutadas cuando el repositorio se ejecute de acuerdo a ese cron que les mostré antes. Entonces, yo voy a querer que cada semana se coseche, se valide, se transforme, se haga el diagnóstico, se recojan los datos para el diagnóstico, si quiero que sean detallados, en caso de la cosecha sea exitosa, se indexa en el UFIND, además que se exporten los datos a la OIPMH para exportarlo, y que, por ejemplo, una vez por semana se limpien los snapshots antiguos. Ahora vamos a ver qué significa snapshot en el contexto. Pero entonces, de esa manera, yo digo que esto es lo que va a pasar. Pero además, y esto es lo que fue un poco confuso, o lo que resulta un poco confuso, además es importante seleccionar estas acciones, porque son las que especifican qué va a pasar cuando, por ejemplo, se valide y se transforme. Hay partes de estas opciones que determinan que cuando ocurra la transformación se recojan los datos para el diagnóstico, que esos datos sean detallados. Entonces es importante, cuando uno define el repositorio, poder especificar todos estos datos. Entonces, una vez que uno hace todo esto, puede volver y tendrá su repositorio definido. Yo aquí no grabé porque supónganse que configuré entonces tengo los datos para un pequeño repositorio de una facultad de medicina en Brasil, todo definido, con un transformador general, todavía no tengo un transformador asociado, los datos específicos que acá no importan, y mis datos de qué quiero que pase con la cosecha cuando se hace automáticamente. Entonces yo tengo esto definido. El segundo paso, es decir, desde dónde voy a cosechar. Y en ese caso, tengo que venir a este segundo botón, voy a repetirlo por si en el video queda muy rápido, este segundo botón, el que tiene un signo más, entonces voy a poder aquí definir la URL donde voy a cosechar. En este caso pongo un nuevo origen, si yo quisiera, y defino la URI de cosecha, que tiene que ser aquella del DSpace o del repositorio donde tengo. Voy a mirar un segundo el chat, a ver si tengo alguna consulta.
Ok, ahora voy a responder esas preguntas. Entonces, uno pone la URL de cosecha. Si tuviera sets específicos, puede acá definir todos los sets que quiera y agregar todos los sets que quiera para cosechar sets específicos, y no toda la colección. Si no, dejo esto en blanco y puedo guardar. En este caso, yo ya tengo mi origen definido, es un solo origen, y aquí es donde uno elige en qué formato de metadatos cosechar, que era una pregunta. En realidad, depende si la pregunta era si los displays se cosechan en X o Y. En realidad depende de cómo ustedes quieran hacerlo. Nosotros estamos más conformes con el formato X o Y porque empieza a traer otros datos aparte del OIDC, como por ejemplo es el origen del bitstream, y eso nos deja después poder hacer cosechas del texto completo, nos permite también tener un nivel de detalle de algunos metadatos que podemos utilizar en transformaciones específicas. Puedo dar el caso de Brasil o de Perú, que en el formato que hizo ahí, los contributors están especificados si son el advisor, si es el director de la tesis, si es el jurado, demás, y eso en BDTD hicimos un proyecto piloto hace unos años y mejoramos el cosechador para poder procesar esa información, y entonces que en el backend, que ustedes miran BDTD, tiene un nivel de detalle sobre los metadatos y sobre los roles de los autores y del contributor en particular, mucho más detallado que en otros nodos. Y eso se hizo gracias a poder cosechar en X o Y a los repositorios. Entonces, es una opción. Si ustedes cosechan en OIDC, van a tener un nivel de detalle de metadatos. Si cosechan en X o Y, tendrán otro. Lo que nosotros aseguramos con el software es que cuando uno hable de validadores va a hablar siempre el mismo idioma, y esa es la gracia de haber hecho esa transformación interna. Entonces, una vez que uno hace eso, va a tener aquí el repositorio definido con su origen OIPMH y va a poder finalmente cosechar o hacer las acciones. Esto es lo que se llaman las acciones. Si no, amén de o aparte de que las acciones se van a ejecutar con una periodicidad, si ustedes quisieran, en un primer paso y en un primer momento de la implementación de un nodo o de la cosecha de un repositorio, es muy recomendable no programar ninguna cosecha y empezar de cero haciendo las acciones, una por una, viendo cómo avanza y viendo los resultados paso a paso. Van a ver que hay dos clases de cosecha, la full y la incremental. La full es ese origen que vimos, lo trae todo desde cero, y con eso crea lo que nosotros llamamos un snapshot. Un snapshot es una cosecha que ocurrió completa, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, y tiene una serie de registros. El snapshot es la forma en la que nosotros podemos iniciar cosechas distintas, por ejemplo, y nuevas, y poder revalidar, traer toda la colección de vuelta y empezar de cero. Originalmente estaba dado porque a veces las cosechas no eran estables, entonces uno traía una cosecha a un repositorio y existía la posibilidad de que quedara incompleta o quedara truncada. Y si nosotros sobreescribíamos la cosecha anterior, perdíamos todos los datos y teníamos que volver a empezar. Entonces implementamos este concepto de snapshot, que es una foto del repositorio ese día. Y nosotros, y el snapshot que se indexa, que se lleva al mundo exterior, es el último bueno conocido. Y el último bueno conocido es aquel que haya sido validado exitosamente y que su cosecha y su validación hayan terminado y tengan este icono verde. Entonces, yo ahora van a ver que yo tengo dos snapshots. Uno de cosecha terminada, que acabo de cosechar, y tengo uno de cosecha validada. Entonces, si yo mando a indexar ahora a este repositorio, los datos que se van a indexar son los datos de mi última cosecha buena validada. Hasta que yo no valide esta cosecha, este snapshot no va a ser el último bueno conocido. Eso me permite manejar versiones de los datos y estar seguro de lo que voy a publicar hasta que pase al próximo paso. Ahora, cuando uno sabe que el repositorio anda bien y que aparte implementa la cosecha incremental actualizando una serie de registros o no,
entonces puede recurrir a la cosecha incremental. La cosecha incremental, de acuerdo al protocolo IPMH, va a traer los datos utilizando un parámetro que se llama from. En realidad se usa from y until, pero nosotros en este caso implementamos desde from. From va a traer los datos que hayan sido subidos al repositorio después de la última cosecha de este snapshot. Entonces, si yo coseché el 10 de marzo, cuando yo haga una cosecha incremental sobre este repositorio, voy a traer todos los registros que hayan sido dados de alta del 10 de marzo para adelante. Ahora, ¿qué ocurre? A veces se generan updates masivos en el repositorio, y entonces, aunque el registro estaba antes, vuelve a ser cosechado porque tiene un update, entonces su fecha es más actual. También ocurre que los registros son borrados, entonces hay registros que cuando yo pido el 10 de abril, vienen con el encabezado diciendo deleted. Entonces esos registros son removidos de la cosecha, del snapshot, y son removidos en el proceso de indexación incremental. Yo de vuelta lo que recomiendo es usar en el principio, hasta que la colección es estable, usar la validación, la cosecha, la validación y la transformación full. Por supuesto, esto tiene que ser coherente. Si yo hago una cosecha full, voy a tener que hacer una validación full, una indexación full. Solo va a tener sentido ejecutar el incremental cuando la cosecha fue incremental. De todas maneras, el software, si la cosecha fue full, hace todo full, pero no está mal aclararlo. Entonces, cuando yo valido, ejecuto una validación full sobre esto, y este es un repositorio chico. Lo que ocurre es que aquí en estos iconos yo voy a ver qué está ocurriendo con mi cosecha. Yo voy a ver si tengo una transformación, qué tareas se está ejecutando, se está transformando y validando, pasó del 0 al 100% porque esto fue rápido, pero si no, va dando una información de estado. Ahora, cuando yo tengo varias tareas corriendo, lo que ocurre, por ejemplo, imagínense que yo pongo atrás de esa tarea pongo indexar, y pongo indexar en el OIPMH también. Voy a poner a correr varias tareas para mostrarles que lo que hace el cosechador es encolar las tareas. Pasa que estos ocurren tan rápido que no me dan tiempo a mostrarles esto. Cuando tengo varias tareas encoladas, van a ver que acá, en este icono, este es muy chico y ocurre todo muy rápido, verán la cola de tareas que van a ser ejecutadas sobre el repositorio. Eso lo que me permite ver es la lista de cosas que se van a ejecutar, y permite también que ustedes puedan lanzar estas actividades sin esperar a que termine la que están ejecutando. Simplemente se encolan y se ejecutan. Acá uno puede ver qué es lo que está ocurriendo, y todos esos procesos, si uno quisiera, los puede ejecutar en forma conjunta, seleccionando varios repositorios y ejecutando estas acciones aquí como acciones sobre varios repositorios a la vez. Mi consejo es que esto no lo hagan para muchos repositorios al mismo tiempo, sobre todo si son grandes, porque de acuerdo al tamaño, al sizing del hardware que tengan debajo, podría sobrecargar el hardware y entonces hacer todo el proceso lento. Esto lo pueden ir probando, viendo cuánto tarda, cuántos pueden hacer simultáneos y demás. Entonces, una vez que la cosecha fue validada, ¿ven? Ahora tengo el icono verde, y entonces van a ver que tengo dos cosechas. Todo lo que ocurre en la cosecha puede ser visualizado en el log. De hecho acá reporta un error, dice que hubo un error en el borrado del índice en tal cuestión, no sé qué es en este caso, pero uno lo sigue al error, ve qué es, y puede accionar. Todo lo que ocurre es puesto en este log, y si hay algún error es reportado acá también. Eso nos da una idea de qué puede estar pasando. Hay muchas veces que, como este es un mundo muy heterogéneo, el de los repositorios, quién pone los metadatos en dónde, hay directrices, pero algunas se cumplen, otras no, hay esquemas, algunos se cumplen, otros no. Entonces, siempre
que cosechamos un repositorio, es un mundo nuevo, y nos enfrentamos a problemas y desafíos nuevos. Entonces, pasando ahora a qué pasa con las directrices. Yo tengo aquí el validador, los validadores se pueden definir nuevos. Yo acá tengo uno definido con las directrices OpenAIRE, y las reglas de validación, también uno puede definir las que quiera, no es un perfil fijo. Ustedes pueden cambiarlas, borrar reglas, agregar, editarlas, hacer lo que quieran, todo con esta interfaz web. Entonces, lo que hay, por ejemplo, reglas que se especifican por valores controlados, como esta que hablábamos de este ejemplo del type, que es, yo quiero que en el campo dcType haya ocurrencias de este vocabulario, controlo el vocabulario, me fijo que esté de acuerdo a las directrices, y le digo, si el registro no cumple con las directrices, se queda fuera, ¿sí? Eso es totalmente flexible. Había una pregunta hace un momento, voy a volver al chat. Si puedo, voy a volver al chat. Hay una pequeña interferencia. ¿Me escuchan bien? Que alguien me diga si me está escuchando bien ahora o si hay una interferencia. Hubo unas preguntas. Perfecto. Unas preguntas de, ¿esto aplicaría para validar driver 3 y driver 4 simultáneamente? En realidad, OpenAIRE 4 hablaríamos. En realidad, uno puede elegir los perfiles de validación y, como les estoy mostrando, configurar el perfil de validación que quiera. Las directrices de OpenAIRE 4 implican un cambio en el software de base de los repositorios, y también implican un cambio en el software a nivel de agregador. Nosotros hemos hecho una experiencia con Portugal de cosechar y validar OpenAIRE 4 a un nivel, y nosotros, como es un registro XML, en DataSite podemos validarlo perfectamente de acuerdo a este tipo de reglas. Ahora, hacer algo más con esos registros implica otra serie de cuestiones que nosotros estamos considerando en la arquitectura 4, que es en la que estamos trabajando ahora mismo, y que implica entidades y todo lo que, las relaciones con los autores, con registros más complejos, con los fondos y demás. Entonces, eso implica otro nivel, pero que nosotros estamos en sintonía con lo que está pasando, y que estamos trabajando en el desarrollo activamente para que todo eso, toda esa transición que se va a dar en los próximos meses o años, veremos con cuánta velocidad, nosotros estemos perfectamente alineados con eso ya desde el principio. Perdón. Entonces, uno puede agregar reglas y decir de validación para ir sobre los distintos campos que hablábamos. Les mostré eso, y ¿qué pasa? Cuando uno tiene un perfil de validación, ese perfil de validación, si uno diagnosticó, genera un diagnóstico por repositorio, que lo que hace es mostrar un reporte, regla por regla, de todo lo que fue validado. Entonces uno puede decir, este registro cumplió con las directrices, no cumplió con las directrices. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Publication type, que es este que venimos siguiendo, dice 0 registros válidos. Si ustedes ven, esta es una regla mandatoria, yo puedo ordenar aquí y quedarme con todas las reglas mandatorias, y ver, entonces quiero ver qué está pasando acá, por qué es que ninguno de mis registros cumple con Publication type. Puedo tomar acá los detalles, y entonces ver qué es lo que está pasando de ocurrencias inválidas y de ocurrencias válidas. Voy a ver que aquí tengo, efectivamente, es el caso que les contaba antes, tienen un vocabulario. El repositorio definió un vocabulario y está normalizado. Dice específicamente que 318 de sus tesis son disertaciones y 181 son tesis. Serían tesis de doctorado y tesis y máster tesis. Entonces, usando esta información es donde entran a jugar los transformadores.
Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer un transformador. Yo acá obviamente adelanté el trabajo. Digo, voy a hacer un transformador para este repositorio. Creo un transformador, le pongo un nombre y lo guardo. Y después puedo empezar a meterle, a introducirle reglas de transformación. Yo acá tengo varias, pero yendo al publication type, digo, quiero traducir el vocabulario interno del repositorio al vocabulario OpenAIRE, vocabulario driver. Entonces digo, le creo una regla, digo sobre qué campos va a actuar, uso este lenguaje que dice, yo voy a tomar todas las ocurrencias que sean hijas de dc-type. Eso es, dc-type plano, dc-type con calificadores, todos. Por eso este asterisco aquí. Y voy a escribir siempre pensando en que estoy escribiendo algo que es X o Y, que es que como termina siendo es un campo calificado. Entonces voy a decir, si yo voy a crear una nueva ocurrencia, podría ponerle dc-type driver, podría elegir. Yo en este caso le pongo known, que es el estándar interno que utiliza cuando no tiene calificación. Entonces digo, voy a poner un campo type nuevo, voy a crear una ocurrencia, y cada vez que encuentre disertación, voy a poner master thesis. Y cada vez que encuentre tesis, voy a poner doctoral thesis. Entonces, de esa manera, fui creando reglas que atendían a los distintos problemas que yo veo en las reglas mandatorias, que son las que me dejan registro fuera. El otro problema es publication type, veo que no tiene nada. Como viaja en el mismo registro, como viaja en el mismo campo la información de status que de tipo driver, van a ver que aparecen las ocurrencias que tienen. Pero en este caso, no son ocurrencias que son transformables a tipo status. No dice versión publicada, o algo que yo pudiera identificar como que me está dando una pista de cuál es el estatus de esa publicación. Entonces, en esos casos, uno puede hablar con el repositorio y decir, todo esto que vos tenés, ¿qué son? Son versiones publicadas, son lo mismo para ver que aquí hay otro que tiene 0, que es el access level. Aquí de nuevo, aquí sí hay algo para transformar. Yo podría, dice acceso abierto, entonces yo puedo decir, voy a tomar de vuelta todo lo que hay acceso abierto y le voy a poner Open Access. Entonces, de esa manera, y con esas pistas que me dio el diagnóstico, yo creo mi transformador. Le pongo esas cosas, algunas cosas de language, por ejemplo, uno puede decir, a veces el ISO está, pero es el de 2 dígitos y no el de 3, entonces puedo también cumplir con el ISO 639.3 y demás. Entonces, una vez que yo tengo mi transformador preparado, lo voy a agregar como transformador secundario de ese repositorio, y voy a guardar, y entonces voy a poder, sin tener que volver a cosechar, esto es importante, yo ya tengo los registros, no necesito volver a cosechar, voy a volver a ejecutar la validación. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cada vez que un registro entra, de los registros que tiene, lo saca de la base de datos, lo transforma y lo vuelve a validar. Entonces, con esas transformaciones, si todo salió bien y si no me equivoqué, yo debería poder recuperar esos registros que tienen problemas y debería verlos como válidos. Entonces van a ver que ahora, si yo miro el diagnóstico, primero que nada aquí cambió un número vital, acá decía válido 0, y me dice transformados 499. Tomó los registros y los transformó. Y entonces ahora, si yo veo las reglas mandatorias, todas están cumplidas al 100%. Les cuento que aquí al lado, cuando son muchos los registros, tienen una especie de facetas donde ustedes pueden recortar las distintas y poder ver esta colección recortada por los distintos problemas. Ya sea elegir, decir, yo quiero solo los registros que tienen válida una regla o que tienen inválida una regla. Y al mismo tiempo, abajo, ustedes pueden ver registro a registro de esa colección, qué es lo que pasó registro por registro. Pueden ir cliqueando acá al registro en el repositorio y ver cómo era originalmente,
pueden ver el resultado de la validación y ver qué reglas, en verde las reglas mandatorias, las reglas que son válidas, en amarillo las reglas que no son mandatorias y resultaron inválidas, y en rojo las que, en este caso no hay, pero las que son mandatorias y resultaron inválidas. Y al mismo tiempo pueden ver el registro del XML en formato XOAI, cómo lo tiene almacenado y transformado adentro del cosechador. Entonces, de esa manera, uno puede ver qué es lo que está ocurriendo en la transformación y ir y ver exactamente a nivel de ese registro en XML cuáles son los datos. Entonces, para repasar, lo que ocurrió es que nosotros tomamos un repositorio, lo diagnosticamos, vimos cuáles eran los problemas, hicimos unas reglas de transformación, las aplicamos y recuperamos como registros válidos registros que no cumplían en principio con las directrices. Entonces, el último paso es que nosotros tomemos esto y lo podamos indexar en el front-end y lo podamos indexar en el OIPMH para que quede expuesto hacia afuera. Una vez que nosotros hayamos hecho ese proceso, si vamos al portal ViewFind que estamos usando y que es parte de la distribución del software, van a ver que va a aparecer esos 499 registros segmentados por los datos de repositorio, con sus autores, con las instituciones, la institución que hayamos puesto en la definición del repositorio, y todos los datos que hemos consignado, más los que traían y los que hemos transformado, pudiendo acceder a los registros y, finalmente, pudiendo ir al registro original en el repositorio. Lo mismo con el OIPMH, quedan expuestos. Ahora eso no voy a consultar en la interfaz del OIPMH, pero los registros quedan expuestos directamente para ser cosechados por otras fuentes. Entonces, volviendo a la presentación, creo que vi la mayoría de los temas, o todos, y entonces ahora puedo recibir preguntas. Tenemos unos 10 minutos, creo yo, para preguntas.